Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García en el programa Noche Literaria por Radio Nuestra América. Es un programa que lo pueden ustedes ver en las redes sociales una vez que subamos esta entrevista, y también lo pueden escuchar los miércoles, jueves y viernes empezando a las 7 de la noche por Radio Nuestra América. Esta es una transmisión en idioma español. Recuerden que Radio Nuestra América tiene programación en idioma inglés en las mañanas desde las 8 a.m. hasta el mediodía. ¿Y por qué tenemos la programación en inglés? Porque Radio Nuestra América está situada en los Estados Unidos de Norteamérica y nosotros transmitimos para todo Hispanoamérica. Y estamos aquí en este programa y tengo el gusto de tener a un joven escritor que tiene una revista, y vamos a hablar de esa revista, y me refiero a Mateo Mancilla Moya. Y para las personas que me están viendo en las redes, usted ya lo puede identificar directamente en pantalla porque ya está presente. Ya los radioescuchas, pues escúchenos para que puedan saber sobre Mateo Mancilla Moya. Bienvenido al programa Noche Literaria, Mateo. Muchísimas gracias, maestro Armando García. Muchas gracias también a tu auditorio por pues prestar atención a este programa al que tengo el gusto de asistir hoy por invitación tuya. Te agradezco mucho el espacio. Pues muchas gracias también a las personas que de una manera u otra pues me dijeron sobre usted, y aquí estamos. Usted tiene una revista literaria, pero también me han contado que usted es escritor, y voy a leer un poquitito sobre su currículum vitae, si me lo permite. Mateo Mancilla Moya nació en la Ciudad de México, no digo la edad, porque por respeto, y es fundador y director general de una revista que se llama Cardenal, es una revista literaria. Él ha publicado 2 libros de poemas, De Sueños Rotos, Promesas Olvidadas y Un Final Feliz, y la temporada de ballet clásico ha terminado. Creo que fue publicado en Buenos Aires. Sus cuentos y poemas han sido publicados en diversos medios impresos y digitales, entre ellas Punto en Línea de la Universidad Nacional Autónoma de México, Punto de Partida de la misma universidad, El Puro Cuento, es una editorial que se llama Praxis, El Universal, Mood Magazine, Pretextos Literarios por escrito, ha impartido talleres de poesía en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta, Acatitla, y en la comunidad de San Francisco Chimalpa a través del proyecto Territorios de Paz de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. En el año 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de Santiago Nieto Castillo, lo invitó a platicar sobre poesía y sensibilidad a sus instalaciones. Estudió Derecho en el Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha publicado diversos artículos en revistas de investigación jurídica, Revista Mexicana de Ciencias Penales, Revista de Derecho Penal y Criminología en Argentina, y Revista Penal de México, vinculado con España y su país nativo, que es México. Leyendo su currículum, parece que usted tiene 50 años de edad. No, no parece. Se ha conservado usted muy bien todos estos años. Así me No pasó a sé mí si un día que también. tenía mi currículum y se lo envié a mi padre, que estaba en la Ciudad de México. Quiso que yo estuviera viviendo en México y se lo presentó a muchas gentes y me decía, pues, ¿qué edad tiene su hijo? No, apenas tiene tantos años. No, no es posible. Lo mismo aquí sería, no es posible. Mateo, usted nació en la Ciudad de México. ¿Y qué estudió? Así es, maestro. Yo estudié en la Ciudad de México y estudié la licenciatura en Derecho. Uh-huh. Tengo algunos otros cursos, aparte de los de la universidad, que tienen que ver, algunos sí con derecho también y otros con literatura. Muy bien. ¿Y qué le hizo moverse del derecho a la literatura? ¿Qué es lo que lo motivó para hacer ese cambio? No digo drástico, pero sí son 2 campos completamente diferentes, según yo. Claro, bueno, esa es una pregunta muy interesante porque más bien me moví de la literatura al derecho. Siempre me ha motivado más la literatura que el derecho. Sin embargo, yo creo que parte de mi quizá contexto de vida me inclinó a decidirme por derecho a la hora de tener que optar por
una licenciatura. Yo viví también un tiempo en Estados Unidos, luego tuve que regresar a México y bueno, las circunstancias en las que se dio eso y la vida que tuve en México posteriormente en la frontera norte del país, me dispararon cierto interés por dedicarme al derecho, un interés más bien social, Ujú. ¿no? Sin dejar, por supuesto, al lado la literatura y con su debido respeto a esta arte, eh, pero sí también como prestando su atención al derecho. ¿Y qué disfruta más, las leyes o las letras? Eh, Disfruto mucho la literatura porque a diferencia del derecho me motiva estéticamente, me permite tener experiencias sensoriales que ciertamente el derecho no me permite. Sin embargo, hay partes del derecho que me interesan y me gustan mucho y que también las disfruto, como la parte que puede pensarse también desde la literatura, ¿no? La crítica literaria que puede haber sobre temas que importan al derecho, por un lado, por otro lado, disfruto mucho los temas de reflexión jurídica que tienen que ver más bien con la filosofía del derecho y también la parte del impacto que puede tener directamente en las personas, ¿no? Por ejemplo, me viene en este momento a la mente la reinserción social, ¿no? Para personas privadas de la libertad, ¿no? Y también cómo esta parte jurídica también puede vincularse con la parte literaria. Ujú. Entonces, cada una la disfruto en cada una de estas partes, por supuesto. Y estaba yo pensando que le iba a hacer una pregunta un poquitito antes de que usted me explicara eso. Yo pensé que usted había optado por derecho porque quizá en tradición de muchas familias, las letras no te van a dejar nada, no vas a poder vivir de eso. Tienes que hacer una carrera más firme como leyes que en sí puedes ganar y poder vivir, pero las letras no te van a dejar, no te van a dar de comer. ¿No le pasó algo? Cl- Claro, en múltiples ocasiones he escuchado por parte de muchas personas, incluso de estudiantes de literatura, que me han dicho que bueno que estudiaste derecho porque de ahí vas a poder vivir, pero realmente eso a mí no me habría motivado. Creo que soy un aventurero, poco me importa si voy a tener o no para vivir. Yo sé que es probable vivir, es muy posible vivir de las letras. Alguna vez alguien me dijo, si tú le dedicas tu todo a las letras o a cualquier arte, ese arte al que tú le estés dedicando tu todo, te va a devolver la misma moneda, te va a retribuir en la misma proporción. Y yo sinceramente pienso mucho en eso. Hay otros tantos factores, por supuesto, de los que, bueno, ahorita sería complejo hablar, como privilegios, etcétera, pero en principio yo pienso que ese debe ser el fin, ¿no? El disfrutar lo que uno hace y que ese sea el fin, no tanto el si uno va a tener la mejor calidad de vida económica, etcétera. ¿Y usted litiga? No, he litigado antes, ahora no estoy litigando, más bien estoy colaborando con un diputado en el Congreso, en la Cámara de Diputados acá, soy su secretario particular, entonces he estado pues ayudando en la actividad legislativa un poco. Bueno, pues ahí están las leyes involucradas, ¿no? Sí. ¿Y qué Sí. disfruta más, trabajar en la legislatura o hacer su revista? Eh, Creo que disfruto cada una a su manera. Ciertamente no son lo mismo, pero al menos la experiencia, la poca experiencia que he tenido hasta este momento, pues me permite encontrar que puede haber ciertos vínculos, tanto en la parte literaria, ¿no? Lo que implica la edición de una revista, como en la parte de la legislación, ¿no? Todo implica cierta técnica, implica cierto cuidado, implica, pues, una cierta limpieza, llamémosla así, es la palabra que me viene a la mente, quizá no la más precisa, pero una cierta limpieza intelectual en torno al conocimiento que se tiene que aplicar, tanto en la edición como en el tema del apoyo a un legislador o a la aplicación de cualquier norma jurídica. Lo que me llamó la atención de lo que leí de usted es que trato yo de entablar el vínculo entre leyes y letras al ir a las cárceles a hacer presentaciones literarias. Es una especie como de poner en práctica tanto leyes como en defensa de un recluso y darle un poquitito de literatura o de entretenimiento
o que hay algo más que estar encerrado en cuatro paredes? Claro, es algo que a mí me interesa mucho, el movimiento Derecho y Literatura, que de hecho surgió allá en Estados Unidos a mediados del siglo pasado, a encontrar los vínculos que existen entre una rama de estudio y la otra. A mí en lo particular, pues a través de lo que he leído, de lo que he estudiado y de las ideas que me han surgido, pues encontré que a través de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esa que se aplica en las cárceles para personas privadas de la libertad, aplicando los principios, por ejemplo, el de reinserción social que debe de regir el, el sistema penitenciario mexicano, se puede coadyuvar desde la literatura para ayudar al derecho en esa parte en concreto a alcanzar su fin, ¿no? Que es la reinserción social. Eh, Hay algunas teorías literarias, como la literatura neurocognitiva, que establecen los vínculos que hay precisamente entre la lectura de ficción, la lectura de poesía y la forma en la que las personas pueden generar empatía, pueden generar sensibilidad, cómo se puede convertir la literatura misma en una herramienta catártica para las personas y asimismo darles una voz y una identidad. ¿No? Entonces puede servir de numerosas formas la literatura para ayudar al derecho a alcanzar el fin de la reinserción social, específicamente a través de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de los mecanismos que tiene dentro de los reclusorios para dar actividades a las personas privadas de la libertad. Aprovechando este tema jurídico, pues se puede insertar la literatura, se pueden insertar las teorías literarias dentro del quehacer, dentro del reclusorio y darles a las personas ahí privadas una herramienta para justamente la reinserción. Es como reeducarlos prácticamente, ¿no? ¿O no? No me gusta pensarlo como una reeducación. Muchas personas, y esto fue algo que descubrí cuando cuando he estado adentro compartiendo espacio con las personas de ahí. eh, Todas las personas ya tienen ciertamente una educación ahí. Más bien es darles herramientas no para que se reeduquen, para que las utilicen a su favor, para que puedan liberar en algún momento, por ejemplo, ciertas frustraciones que genera el encierro, ¿no? Que genera la justicia legal, que no necesariamente es justa, sino más bien la mera aplicación de una norma sin mayor interés por la justicia sustancial, ¿no? La frustración que eso genera, darles a través de la literatura una herramienta, no tanto para reeducarlas, sino para que tengan catarsis y además para darles una voz desde dentro del reclusorio, porque desde afuera a nadie le interesa lo que tengan que decir, siempre y cuando están estigmatizadas bajo la categoría delincuente, criminal, homicida, ladrón, lo que sea, ¿no? Y no se les da una voz que pueden tener como personas, ¿no? Entonces, más bien, eso es lo que me interesa generar con la literatura, no tanto reeducar a las personas, no, pero sí va por ahí. Pero las personas que están reclusas, inclusive pasa acá mismo en Estados Unidos, que una vez que salen en libertad, aunque tengan la libertad de haber cumplido su condena, tienen la etiqueta en la frente y en sus antecedentes de que es un ex convicto. Y eso lo cargan por el resto de sus días. O sea, Sí, que realmente uno va a buscar trabajo y te piden todos tus antecedentes y dices, o se dice que estuvo preso por X causa y estuvo preso X cantidad de años. Inmediatamente ya te etiquetan y eres como un ser nocivo en la sociedad. Y eso es un problema social gravísimo, ¿no? Acá en Estados Unidos se ve, por ejemplo, en el caso de las personas que de una manera u otra pues, están involucradas como pederastas, pedófilos, ya cumplen su condena y salen y tienen que registrarse cuando van a vivir en una cuadra, en una casa o en una sección, tienen que registrarse que están viviendo ahí. Y hay gente que busca en el internet un vecindario para vivir y se entera de que hay un X convicto por este tipo de causa. Y ya no quieren mudarse, o si no, son capaces hasta de ir y agredirlo. Entonces, esa historia la trae uno cargando pues, prácticamente toda la vida, ¿no? Entonces, ¿de qué sirvió salir en libertad? no, claro, es una gran injusticia, sobre todo si concebimos a la justicia como aquello que dice el juez. Si el juez dice que la pena para tal acto debe ser la privación de la libertad por tanto tiempo, una vez cumplida la pena, pues ya se hizo justicia,
Querer hacer una justicia posterior entonces se vuelve injusto porque deja de ser proporcional. El criterio ahora en la región, al menos desde la Corte Interamericana, es que eso es una violación al derecho humano de la persona en tanto ya cumplió una pena, ¿no? Ya no se le puede privar de una vida posterior. Es como si siguiera en la cárcel, es seguir siendo desocializada en todos los sentidos. Acá, por ejemplo, ya se prohíbe, por ejemplo, el antecedente, el documento de antecedentes penales, como, o sea, se le prohíbe a las empresas, se le prohíbe a los particulares, se le prohíbe al gobierno pedir carta de antecedentes penales a cualquier persona porque se considera que es violatorio de derechos humanos. Sin embargo, el estigma social sigue y ese, bueno, pues se tiene que modificar. La reinserción social no solamente debe ser trabajada dentro de los reclusorios, sino también afuera de los reclusorios, con toda la comunidad. Todas las personas tenemos que asumirnos parte del proceso de reinserción social de cualquier persona que estuvo presa. A mí lo que me impresiona es que usted está como obsesionado, está muy involucrado en este tipo de temas, ¿no? Tratar Me de interesan mucho. ayudar mucho a las personas que están privadas de su libertad. Es una labor muy noble. Hablemos de su revista. ¿Cómo Claro, surge, cómo nace? Platíqueme de ella, quiénes participan, en qué se inspiran, el tipo de notas o el tipo de poemas que tienen. claro. Eh, pues gracias por el espacio justo para hablar de Cardenal. Ujú, Mire, le muestro las dos portadas de la impresión que tenemos ahorita. ujú. Son los dos números impresos que tenemos. Se alcanza a ver a grandes rasgos que, bueno, la portada cuenta con una imagen de portada, tiene el título, Cardenal Revista Literaria, tiene un marco y tiene un sumario que incluye la lista de autores que se publican en el número. Ok. Bueno, Cardenal surge cuando yo conozco a un estudiante de literatura, lo conocí, nos hicimos buenos amigos y ambos fundamos el proyecto. De hecho, Ricardo Plata y yo codirigimos la revista. Por supuesto, hay un equipo muy amplio detrás. Están Kevin, está David. Hay muchas personas detrás que ayudan con la parte de la edición, con la parte de la formación, con la parte de la impresión, con la parte de redes sociales. Es un equipo muy grande y tenemos algunos representantes también en otros países que nos ayudan a gestionar la literatura de sus países para traerla a este espacio en México. Bueno, surge justamente cuando Ricardo Plata y yo nos unimos, hacemos amistad y tenemos este proyecto de hacer algo literario. Él estudió letras hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo entonces estudiaba Derecho en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Nos conocimos en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, ¿no? Después de una presentación coincidimos y a los dos nos surgió la idea de sacar un proyecto literario, que en principio nació sí con el título de Cardenal, pero nació en la forma de lecturas mensuales en espacios icónicos de la cultura de la Ciudad de México. Museos, recintos históricos, espacios abiertos, pero que fueran icónicos de la cultura y de la literatura en la Ciudad de México. Entonces mensualmente los gestionábamos, para entonces el equipo era un poco más grande y los llamábamos a estas mesas de lectura que hacíamos mensualmente, las mesas, el canto del cardenal. Ujú. A veces eran mesas de lectura de poesía, a veces eran mesas de lectura de narrativa. Invitábamos a autores y autoras de diversos espacios y que tuvieran un lugar para estar. Posteriormente, conforme fuimos conociendo a más personas, pudimos ir concretando el proyecto de una revista física, pues porque nuestros conocimientos no bastaban para hacer una revista física. Una revista física tiene cierta complejidad, requiere especialidad desde la formación o desde la edición de estilo hasta personas que se manejen el tema de la imprenta, que es muy diferente a la edición de estilo y que es muy diferente a la formación. Son ediciones muy diversas y cada una requiere, pues, cierta especialidad, ciertos conocimientos técnicos muy particulares para que el producto salga bien. Eh, Cuando logramos armar al equipo, eh, pues empezamos a sacar números. En principio era una revista de poesía, porque realmente quienes la componíamos escribíamos más poesía que narrativa. Entonces dijimos, pues una revista de poesía. Sin embargo, no había que marginar a ningún otro género literario. No, ahora queremos incluso publicar hasta teatro, que es de los géneros literarios que menos se publican, que menos tienen espacio en este tipo de publicaciones periódicas, Ujú. ¿no? Entonces,
Pues empezamos con un primer número en el que un premio Bellas Artes, el Premio Nacional Aguascalientes acá en México, que es el premio de poesía más importante en el país, eh, nos apadrinó, nos compartió algunos de sus poemas para que pudiéramos publicarlos. Él se llama Mario Bojorquez. Y también una narradora de nombre Glafira Rocha, ella también hace dramaturgia, nos compartió un texto de narrativa. Y la idea era conjugar en un mismo espacio las voces de autores y autoras ya consagrados con las nuevas voces en la literatura para que generaran una suerte de diálogo, ¿no? Que en un lugar se manifestara esa contemporaneidad, ¿no? De los autores, que generaran un diálogo y que Ujú, sirviera como el espacio justamente para, pues, para promover este tipo de diálogos literarios. claro. Entonces, así sacamos el primer número de Cardenal. Posteriormente se pensó como una revista bimestral. Posteriormente sacamos el siguiente número con autores como Roxana Elrich Thomas para poesía, Mario Belatín para narrativa, que nos dio un texto inédito, y bueno, también algunas de las nuevas voces. La idea era esa en principio, tener una revista impresa dedicada a la poesía que no discriminara ningún otro género literario, que se abriera a la narrativa, a la crítica literaria, a la dramaturgia, etcétera, y que además conjugara las voces de autores y autoras consagrados con con las nuevas voces en la literatura, ¿no? Y bueno, posteriormente llegó la pandemia, fue un poco difícil seguir las impresiones porque los espacios culturales en la ciudad cerraron, los espacios culturales eran además nuestro punto de venta, lo que hacía lo que era el motor que generaba las próximas ediciones de la revista. Entonces, con nuestra caja de ahorro más bien hicimos la revista digital, una suerte de portal literario donde cada semana durante la pandemia hasta la fecha hemos publicado textos pues de todo, ya hasta de los 5 continentes tenemos traducciones al español que nos han llegado, aportaciones literarias pues de todos los estilos, y ahí va la revista. La idea es continuar la impresa, por supuesto, ahorita en lo que se mejora la situación, porque con la tercera ola del COVID se está complicando otra vez el espacio acá físico en la ciudad, pero tan pronto se regularice la situación, vamos a continuar con la edición impresa, además de que vamos a convertirla también en un sello editorial. Ya tenemos un par de libros en línea de espera para ser editados e impresos, sin Con, dejar a un lado la con el publicación nombre de, periódica. con el nombre de Cardenal, sería Así es, el sello editorial. así es. Muy bien. Y el tiraje, más o menos, si lo pudieran decir, los dos. Claro, de cada número sacamos un tiraje impreso de 500 ejemplares. Tiramos 500 ejemplares. Tienen, tienen el formato libro para que puedan estar en librero, tienen el lomo, están cosidos. La idea es tenerlos en principio de 64 páginas para que puedan pues hacer la colección así de libros de colores. Digo, no son libros como tal, pero es el formato de un libro antes que de una revista para que no se pueda, para que no se doble, vaya. Y bueno, que tengan la mejor calidad posible en cuanto a papel, en cuanto a tamaño, en cuanto a edición, ¿no? Y que sea la calidad misma de los textos, ¿no? No podemos descuidar la calidad de los textos eh, con una mala edición, con una mala formación, con una mala impresión. Procuramos que sea un todo. Seguimos el estilo, por cierto, y por eso mencionaba las portadas, como una suerte de respeto a la tradición literaria. Las revistas literarias del México decimonónico seguían el mismo estilo en portada, tenían un marcos, el título seguía el mismo estilo, tenía una imagen de portada y además el sumario de autores al final. Entonces, bueno, quisimos seguir esa tradición en el diseño para, para aludir a la importancia de la tradición literaria, a la técnica. ¿Y cómo lo han pagado por medio de sus propios ingresos o hay aportaciones de instituciones gubernamentales o privadas? No, el motor principal fueron nuestras bolsas. Somos una revista hasta ahora 100% independiente porque no hemos recibido ningún apoyo. Nos ayuda a veces vender espacios de publicidad a editoriales, por ejemplo, les vendemos una página de la revista para Mm, su publicidad y eso nos ha ayudado. Pero, y la venta misma de la revista, la lógica ha hecho que se pueda sostener, ¿no? Los gastos tiene un que precio al hemos, público. ajá, Ok. y ¿cómo se dice? Y bueno, sí, así
también es una revista muy barata. La vendemos cada libro en 20 pesos. La idea es hacerla súper accesible a todas las personas. Muchos de las personas que compraban eran estudiantes de literatura, entonces para hacerla accesible también a ellos, pues quedaba en 20 pesos, ¿no? Es un libro de buena calidad en 20 pesos, súper accesible. Como $1, ¿no? Ahorita. Sí, literalmente. Está regalado. Ajá. Acá saldría es una, de ese tamaño, así como me lo enseñó, de $5 a $10 cada uno. Acá en Estados Sí. Unidos. Muy bien, y traducirla a otros idiomas como al inglés, francés o alemán o portugués. ¿Idea alguna? Eh, no tenemos todavía idea de traducirla a otros idiomas. Lo que hemos hecho más bien es traducir de otros idiomas y que se publique en bilingüe. Por ejemplo, nos han llegado textos en alemán y en español, nos han llegado textos en chino y en español, las versiones o traducciones del ruso también al español. Entonces se publica la versión bilingüe, ¿no? Como espejo. Hemos, de hecho, publicamos en cada número, y esto es también algo que quisiera rescatar porque es característico de nuestra revista. Rescatamos textos en lenguas originarias Mm, de México. Entonces, lo que hacemos es publicar, por ejemplo, en este número tenemos un poema en maya de una autora maya ujú, y en espejo la versión en español. ujú. Entonces, hemos publicado también poesía en náhuatl y bueno, la idea es seguir con cada número, publicar al menos un poema en alguna lengua originaria de la región de México, de cualquier otra región, y su traducción en el español. Eso está muy interesante. Acá nosotros los mexicoamericanos manejamos mucho la literatura en ambos idiomas. Mezclamos los dos idiomas así en nuestros poemas o en nuestros escritos, o inclusive hasta en las canciones. Por ejemplo, alguien puede cantar una canción, digamos, Sabor a mí de Álvaro Carrillo y empieza en español y terminas con la mitad de la canción todo en inglés. Y así, hay varios así. Y pegan, creo que más que la original porque tienes una diversidad de público. Por ejemplo, yo a la hija de Fernando Z. Maldonado le envié la versión tejana de Volver, Volver. Estaba fascinada porque tiene una mezcla de los dos idiomas. ¿Entiendes? Entonces es una nueva cultura, es una nueva experiencia lingüística de manejar dos idiomas mezclados en una canción. Y Me encanta. la gente lo disfruta, la gente lo disfruta. Pues muy, Es muy. como la poesía de Gloria Saldúa, ¿no? Ah, De repente está en inglés y fragmentos en español, o español, español y fragmentos en inglés. ahí tiene la canción, la cantante esta Selena, Claro, empezó sí, y ya no hablaba mucho español. O sea, su papá fue el que le metió la idea de cantar en español. Estaba regañadiente la niña, pero y pegó, y de repente ya le sugieren que se haga el cambio al inglés, pero así muy transicional, entonces ya empezó a meterla más español o mucho inglés y así, y pegó, y de ahí va para arriba. ¿Sí? Y me así, encanta. así es, sí, no, sí, es muy importante. ¿Y en dónde vivió en Estados Unidos? ¿En qué estados? Viví en Texas, en McAllen, en el condado de Hidalgo. Sí, yo viví en Laredo un tiempo también, ahí cerca. Yeah. ¿Y cuánto tiempo Sí, viví ahí en Texas? un año y medio, Ah, bueno, está bien, muy un bien. ratito. ¿Y aprendió el inglés o no lo aprendió? Sí, de golpe y porrazo lo aprendí y lo hablo, por supuesto, con el acento bien marcado, imposible, ¿no? Pero, pero sí, sí lo aprendí y me gusta mucho leer literatura en inglés. Sobre todo, digo, cuando la lengua originaria es inglés, prefiero leerla así antes que en cualquier traducción, A ver si ¿no? un día hacemos un programa en inglés con otros poetas que son mexicanos, viven en México y hablan el idioma, porque muchos estudiaron en Inglaterra, otros estudiaron acá en Estados Unidos. Y, o en el caso de Mariana, que la entrevisté ayer, ella leyó una parte en español de uno de sus poemas, yo leí la parte en inglés. Le encantó, estaba fascinada. Entonces dije, "Bueno, vamos a hacer un programa en inglés, sí, cómo no. Y tiene tiempo que no lo practico, pero sí. Entonces es cuestión. Y también acá hay un movimiento de poetas mexicoamericanos que son importantes, son muy conocidos. Y es cuestión de algún día contactarlos y hacer una especie como de cumbre entre México y Estados Unidos de Estaría increíble eso. poesía bilingüe entre las dos naciones. A ver, esas son ideas que se me vienen a la cabeza y a ver, ando juntando gente a ver quién se anima. He tenido más éxito por parte del lado mexicano
que del lado de acá. Del lado de acá se han puesto sus moños, algunos de ellos. Pero, ¿quién sabe? Caray. A lo mejor los convenzo. Que voy a hacer uno bilingüe entre México, nada más puro México, y después mostrarlo a ver si pega para que atraiga a los poetas mexicoamericanos también. Bueno, ¿algún Estaría mensaje que tenga increíble. usted para jóvenes escritores en su país o en otro país que quieran participar con ustedes? Claro, bueno, realmente tenemos una convocatoria abierta para todas las personas que quieran colaborar con la revista, que tengan algún texto, alguna traducción, sea poesía, sea narrativa, sea crítica literaria, sea dramaturgia, sea Ujú. un trabajo original o sea una traducción. Trabajo original me refiero a una creación propia o sea la traducción de un trabajo de alguien más. Por supuesto, tienen las puertas abiertas. Tenemos un correo donde recibimos los textos, que es revista literaria cardenal@gmail.com. Pueden encontrarnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Cardenal Revista Literaria. En todas estamos así. Y ahí pueden ver las lecturas que hacemos eventualmente, presentaciones de dosieres de poesía o de narrativa que publicamos, festivales de poesía que organizamos, etcétera. Pueden estar pendientes de todo al mismo tiempo que de las publicaciones que hacemos. Entonces, bueno, siéntanse todos parte de Cardenal, de la familia de Cardenal. Y bueno, y también a usted, maestro Armando García, si escribe y quiere colaborar, es usted bienvenido. Y de parte del equipo de la revista, pues agradecemos este espacio para platicar del proyecto. Muy bien. También a lo mejor si algún día en el futuro quisieran hacer un programa radial literario, que pues se puede llamar Cardenal, pues con mucho gusto acá les ayudo yo con la producción. Muchísimas gracias, maestro. No sé, Estaría increíble. no sé si tengan programas de radio allá. Tengan. No, alguna vez sacamos un álbum en Spotify, que es la versión de nuestro primer número. Está leída, leímos poema por poema y lo convertimos en un álbum de Spotify. Eh, pero como tal, así programas de radio para esto no tenemos muchos. En línea tampoco. Bueno, pues la radio se las ofrezco para que empiecen a producir un programa o el mismo programa que tienen ya que hicieron, el primer libro, puede ser que me lo Ujú. manden y yo acá lo acomodo y con mucho gusto para darles algún tipo de promoción literaria en esta estación. Muchísimas gracias, maestro. No hay cuidado. Mateo Mancilla Moya, un placer haber charlado con usted y que tenga un feliz día y un abrazo virtual. A ver cuando nos damos uno. El placer es mío y un gran honor. Muchísimas No, al gracias. contrario, el honor es para mí. Hasta pronto. Hasta luego.